Comenzando con la grabación. Ok, entonces ahora sí, bienvenidos oficialmente a lo que sería la sesión virtual de apoyo para lógica para computación del día de hoy, sábado 15. Ya estaríamos grabando, ¿verdad? Eh, Me pregunta Braulio, vemos matrices y procesos. Su proceso los comenzamos a ver, Braulio, este martes. Si los veo muy bien con matrices, podríamos comenzar a ver un poquito de sus procesos, pero sí me gustaría que practicáramos un poquito más de matrices, porque lo que hemos visto ha sido muy básico. Pero sí, sin falta, el martes comenzamos con su proceso. La idea de hoy es más que todo dedicarnos una sesión más a matrices, como para reforzar ese detalle. Igual en el proyecto ustedes lo que les están evaluando con sus procesos es muy poco, es algo muy básico. Entonces, que conozcan sus procesos definitivamente les va a ayudar mucho, les facilitaría mucho hacer el proyecto, pero nos pusieron el proyecto muy pegado, solamente nos dieron 3 semanas para abarcar estos 3 temas, entonces estamos tratando de dedicar por lo menos una semana a cada uno para no tener que correr a lo largo de cada uno tampoco, entonces por lo menos fundamentarlos un poquitico más. Ok, entonces antes de comenzar, como siempre les pregunto, que si alguien, dice Braulio, perfecto, pero en el proyecto es bastante de procesos. Sí, pero no les evalúa un tanto usar sus procesos. Creo que solamente es como un punto de hacer una validación para hacer su proceso. Más bien el proyecto más que todo son matrices. Hacer comparaciones y reportar sobre las matrices, inicializar matrices, cosas así. Solo es como un puntillo específico o sea, solo es como un punto en el cual les especificaban que por fuerza tienen que usar un subproceso. Pero bueno, les pregunto entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a un tema anterior? José Andrés ahora me dijo que tenía varias dudas, no sé si quieren comenzar por ahí o si las vamos cubriendo con el tiempo. José Andrés me dice, la primera pregunta, ¿cómo se puede validar que el usuario no ingrese algún signo o número real cuando pedimos al usuario que ingrese un valor mayor que 0? Eh, bueno, eso es validación de tipo, nuevamente, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto aquella vez. Pero algo que podríamos hacer, digamos, podríamos hacer algo como esto, que hemos visto aquella vez, lo que pasa es que lo tendrían que trabajar con alguna otra matriz. Pero otra cosa que podrían hacer es, que de hecho no se me había ocurrido, un día esto se me ocurrió, la verdad. Podrían evaluar punto por punto. Entonces, digamos como acá. Podrían hacer algo como esto. Si recordarán este ejemplo de acá específicamente, lo que hacía era buscar si en la subcadena de temp teníamos algún dígito en específico. Entonces, una cosa que ustedes podrían de hecho hacer es utilizar un procedimiento como este, pero para asegurarse de, de que encuentre siempre un número entero. Entonces, digámosle, déjenme ver, ejemplo que vayamos acá. Entonces, ok, la lectura la tenemos aquí al principio. Pongamos. Entonces, tenemos que la lectura me la va a hacer por encima de la variable de resp, que es carácter. Acá la tenemos, resp. Entonces tenemos que temp recibe una subcadena específica de cada dígito de resp y podríamos meter entonces ese para. Quitemos esto. Teníamos un... Ah, bueno, sí, ocupamos otro i. Hagamos j. Para j, siendo en 0, esta 9 más 1 va a ser. Sí, resulta ser que temp es igual a
convertir a número J. Entonces, convertir a texto, perdón. Se me cruzaron los cables por un momentito. O de hecho, sí, estaríamos evaluando cada uno de los números. Más bien podríamos hacer algo como esto. Comencemos con cont con un falso. Si en algún momento llegamos acá, que, opa, perdón, cont obtenga verdadero, y una vez que cont obtenga verdadero, más bien ocupamos que nos siga evaluando. Entonces que J obtenga 10, por decir algo, que nos salga del bucle. Y esperando antes de... lo puse igual en vez de obtenga. Y que ya sigo acá con Braulio. Que obtenga verdadero. No, pero lo que ocupamos es más bien detenernos. Por si acaso, ¿verdad? Me disculpan si estoy durando un toquecillo. Esto no lo tenía planeado hoy, ¿verdad? Aquí estoy improvisando. Y fue como una idea que se me ocurrió así en el momento. Y... vámonos así. Cont obtiene falso. Para que de esta manera, cada momento, si en ningún momento llegamos a encontrar un valor de dígito, si encontramos un valor de dígito válido, entonces podemos salir de acá. Si no, entonces obtendríamos falso. ¿Estamos utilizando cont en alguna otra parte? No. Ok, lo que podríamos hacer es acá una validación. Si cont es falso, entonces esto de fijo lo podemos optimizar un montón. Pero es para darles nada más un ejemplo breve. Si en algún momento obtenemos falso, salgamos del bloque de i para que no le pasemos por encima en un futuro. Que ocupamos darle i la longitud de respuesta. Probémoslo un momento para ver si no me falló ahí la lógica un toquecillo. Entonces en teoría 25 debería funcionar, excelente. Si yo pongo algo como 2.5, no es entero, ahí está. Ven. Entonces, no estaba trazando para nada. Vean que acá, entonces en teoría, debería recibirles cualquier respuesta que no fuera un número entero. Eventualmente llegaría a pegar con lo que es. Porque vean acá lo que está pasando. Esta validación igual la pueden optimizar un montón. Acá es que como se me ocurrió escribirla sobre la marcha, entonces por eso queda aquí como un toque fea. Pero la idea es que sigan una lógica como esta. Este temp, bueno, lo voy a quitar aquí temporalmente. Vean que lo que pasa es esto. Cuando yo recibo una respuesta de parte del usuario y la leo en la variable carácter resp, recuerden que lo que hacía el algoritmo este era específicamente que la descomponía en subcadenas, ¿verdad? Entonces, por cada iteración de i hasta el último carácter de resp, para longitud resp, yo sacaba una subcadena de resp en el carácter número i. Eso quiere decir que de 0 hasta la última longitud, digamos si es una palabra de 20 caracteres, va a ir de 0 a 19, sacándome cada carácter. Y vean que entonces cada carácter me lo va a ir guardando en temp. Temp entonces básicamente es carácter. Entonces vean lo que hago ahora con temp. Yo me meto en otro para que va de 0 a 9, que son todos los dígitos posibles en cada número, para no tener que ir haciendo los i
¿Se recuerdan que, antes, que una vez hicimos una validación que era, si tal carácter no es 1 y no es 2 y no es 3, entonces para evitarnos escribir esa cosa tan larga, lo que podemos hacer es, para j siendo 0 hasta 9, si temp es igual a la versión convertida en texto de j, que j dijimos que va de 0 a 9, entonces continuamos dando el visto bueno y podemos salir. ¿Por qué salimos de una vez? Porque si resulta ser que el número fuera, no sé, por decir algo, 45, ¿verdad? Consideren ustedes lo que va a pasar acá. Si es 45, entonces tenemos que temp en la primera iteración del bucle y, ¿verdad? Temp va a ser 4, va a ser el dígito 4. Entonces va a empezar a compararlo con j. Entonces en la primera iteración del bucle j dentro de i me va a comparar 4 con 0. Entonces va a caer en falso y no me va a dar el visto bueno. En la siguiente me lo va a comparar con 2, va a caer en falso, me lo va a comparar con 3, va a caer en falso. Entonces hasta el momento no va a haber logrado validar ese número. Eventualmente j va a ser 4. Cuando j es 4, me lo compara temp con 4, se da cuenta que es verdadero y salgamos del bucle para no arruinar nuestro count. Como salimos de este bucle, entramos acá, nos damos cuenta que hasta el momento no hay ningún problema y continuamos. Entonces luego pasaría a validar. Ya tendríamos el visto bueno del primer dígito del 45. Pasaríamos entonces a validar el 5. El 5 seguiría exactamente el mismo proceso y todo bien. ¿Por qué hago yo esto, sin embargo? Ok, por dos motivos. Primero, si fuera 45 punto, esto en teoría es un error. A pesar de que esto es un número entero, ¿verdad? El usuario aquí escribió un carácter que no es válido para representar un número entero. Entonces, al yo hacer esto, ¿verdad? Me aseguro de que va a validar completamente hasta encontrar, primero que todo, el número, bueno, un dígito válido sin inutilizar, perdón, cada no coincidencia yendo del 0 al 9. Segundo, tenemos esta variación acá, porque si más bien yo meto un número real, como 45.5, ¿qué pasaría si yo no tengo esta validación de acá? Bueno, cuando llegue el punto lo va a validar como falso. Entonces, una vez que caiga acá, ya con se me convierte en falso y me lo detectaría si fuera, por ejemplo, no, de hecho ni como 45. Bueno, cuando llega al punto, con se convierte en falso. Pero ¿qué ocurre? Cuando da la siguiente vuelta y hace la siguiente verificación, es que es otra. Aquí tenemos, por eso es que el punto no me lo... Eso fue lo que se me olvidó hacer, disculpen. Ahora sí, en teoría, si yo pongo 45 nada más, si no me equivoco. No. Opa, lo cerré por accidente. No fue de Rinche. Bueno, no importa. En todo caso, la razón del por qué está este aquí afuera, este sí aquí afuera, es porque indiferentemente de lo que ocurre, igual sería bueno hacer esto para que este bucle no siga iterando una vez que encuentra una respuesta. No, de hecho no, porque si no entonces nos saldría del bucle siempre, antes de tiempo. Porque si fuera 45 en 0, sí. Perdón, estoy pensando en voz alta. Eso ocurre mucho cuando yo improviso. El punto es que ocupamos este sí de aquí afuera porque si tenemos algo como 45.5, necesitamos que cuando encuentre un carácter no válido, como el punto, que aquí descubrió que es falso, cuando llegue acá, no siga evaluando el resto de los números. Porque vean que en 45.5, ¿verdad? Va a llegar acá, va a iterar de 0 a 9 y en todas las verificaciones se convirtió en falso, ¿verdad? Cuando salga acá, si no tuviéramos esta verificación, nada más va a seguir al siguiente dígito en la cadena que tenemos en RESP, que el siguiente dígito sería el 5. Cuando evalúe el 5, eventualmente se va a dar cuenta que dicho y hecho, temp105 es igual a J5 convertido a texto. Me va a sobreescribir el conta verdadero y entonces en ningún momento se llegaría a dar cuenta que
no es un número entero. Entonces, yo hice esto acá porque lo que hago es, apenas esta validación de caracteres encuentre un carácter no válido, como el punto o algo en medio de la cadena, yo me aseguro de que no siga revisando más. Apenas llega el punto, vean, yo convierto i, que i era el contador que dominaba el par externo, lo convierto en longitud, que excede longitud menos 1. Entonces, después de reportar que no es un número entero, me detiene el proceso. ¿Ven? Nuevamente, vean que si esto no estuviera. Bueno, igual yo sé que no lo está escribiendo porque no está el sí, pero entonces digamos acá, si cont es falso, entonces escribir no es entero. Ven, no me lo detectó. Necesitamos entonces, si cont es falso, entonces que j, no, i era el que dominaba el par externo, que i obtenga longitud de resp. Ahí está. Ven. Nuevamente, ¿verdad? Esto es código bastante macarrón. Vean que aquí tengo dos sys que básicamente están haciendo la misma validación, entonces estoy desperdiciando aquí un montón de recursos y se ve horrible. Pero recuerden que esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden mejorar esto por su propia cuenta. De hecho, en parte, no les quiero enseñar, no me quiero poner a optimizar este código para que lo vean full optimizado, por si acaso ustedes quieran hacerlo, que no tengan que copiármelo a mí, entonces luego no les digan que es plagio. Entonces nada más les voy a dar así la idea general, súper ineficiente, para que por lo menos la entiendan. Por si acaso, si volvemos al tema de las matrices, si lo que quisieran es evaluar una matriz, recuerden que las matrices lo que son conjuntos de variables. Entonces, es exactamente lo mismo, digamos. Si yo tuviera, por ejemplo, vamos, matx como entero, ¿verdad? Entonces, dimensión de matx, pongámosle 5,5, ¿verdad? Entonces que el número entero yo lo quiero estar metiendo en matx 00, por así decirlo. Entonces yo puedo hacer esta validación y lo que hago es que aquí al puro final, si no, matx 00 obtiene convertir a número resp, y solo para probar que sí funcionó vamos a hacer matx escribir matx 00. Entonces, bueno, hagámoslo así. 00 es... Opa, alguien se me metió ahí con audio. Recuerden por favor que necesito que desactiven el audio para entrar. Ahora sí, véanlo acá. Nuestro código macarrón. Yo meto algo que no es un entero. No es entero. No es entero. No es entero. En teoría es un entero, pero está mal digitado, entonces no es entero. Ojo que, ¿verdad? Aquí básicamente lo que estamos es evitando cualquier número que nos daría un error en una variable de tipo entero. Si ustedes quieren, podríamos hacer otro código donde si metiéramos algo como esto, lo que haga es que elimine el punto. El problema es que, ¿verdad? Tendríamos que hacer un código bastante diferente y se convertiría en un código bastante largo. Entonces, mejor así, más fácil. No nos complicamos tanto. Pero cuando yo meto un número entero, ahí está, el número entero en 00 es 485. Y vean que dicho y hecho, el 485 me lo sacó directamente desde la celda en matriz. Vean que yo incluso la puedo multiplicar por 2. Entonces,
por ahí va la idea. Todavía tengo a alguien que está con el micrófono activado, pero no estoy seguro quién es. Recuerden por favor, por si no queda en la grabación audio como de fondo, no crean que es como que porque yo soy muy quisquilloso, sino que esas son políticas cuando se dan las sesiones virtuales. A mí me piden pedirles que por favor... Opa, qué incómodo Webex. No sé cuál de ustedes es. Necesito pedirles la colaboración, porfa, porque si no, no sé quién es. Porque por lo menos no pareciera estar indicando. Bueno, digamos, me sale cancelar silencio. No sé si serán Diego o José David. Porque son como los únicos que me sale que no están con silencio. Si tienen un micrófono, porfa, nada más desactívenlo. Lo pueden hacer directamente en la computadora. Si no se, digamos, si no se mutean acá en Webex, pueden hacerlo nada más en la computadora o algo así. Bueno, por el momento voy a continuar confiando en que quien sea que sea, porfa, desactive. No, me levantó la mano. José Andrés. Ya voy, José Andrés, perdón. Sí, ya sé que aquí me tienen varias dudas. Es que necesito corregir eso porque si no, de al que regañen es a mí. ¿A vos sos el que tenés el audio activado, José Andrés? Ah, yo preguntando. Qué incómodo esto de Webex, pero ¿por qué no me dice quién es el que...? Es que digamos, aquí me sale, cuando yo hablo, dice hablando y salgo yo. Pero no. Voy a tener un momento la grabación. Porque ahí estamos ya. Parece como que ya. Voy a volver entonces a las dudas en las que habíamos quedado. Mm, ok, habíamos quedado acá con Braulio, habíamos quedado. Entonces, nos dice Braulio, una consulta. Es con referencia a las matrices. Tengo una matriz n por n con un azar que me llena la matriz, tanto con números positivos como negativos. ¿Cómo hago para mostrar de esa matriz solo las coordenadas positivo o bien las negativas, pero que no me muestre toda la matriz? Eso sería casi darte la respuesta al proyecto, Braulio, en algunos puntos. Entonces no te lo podría decir muy, no te podría como mostrar cómo hacerlo, pero te puedo decir que ya hemos visto situaciones similares. Puedes meter filtros de validación. Eso es una validación, ¿verdad? Es una validación de, ¿cómo se llama esto? De valores. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer algo bastante diferente para que no sea igual. Pero, por ejemplo, si yo defino una variable num como entero, y si num es mayor, hagámoslo así, si num es mayor a 0, entonces yo puedo escribir num es positivo. Pues de más necio con esa nueva actualización que metieron, no me gusta para nada. Si no, es más, seamos más meticulosos, si num es igual a 0, escribir. Entonces, escribir num es 0. Y si no, yo puedo escribir num es negativo. Podrías hacer algo como esto. Nuevamente, ¿verdad? Me estoy distanciando lo más que pueda del proyecto porque a mí me prohíben dar ese tipo de respuestas, por supuesto. Pero, opa, variable num no inicializada. ¿Cómo que no? Ah, perdón, olvidé ese detalle. Que lo tenía planeado hacer acá para no tener que andar haciendo escrituras. Entonces, si num es 23,
me va a decir que es positivo. Si es negativo, me dice que es negativo. Por si acaso no me voy a acercar. Indiferentemente de qué, cuando es negativo me va a decir que es negativo, cuando es positivo me va a decir que es positivo, y cuando es cero me va a decir que es cero. Pero porque yo estoy haciendo las validaciones, ¿verdad? Entonces, una lógica similar podrías aplicar con matrices. Recordá que cuando vos invocás el valor de una matriz, como hicimos aquí, ¿verdad? Cuando vos invocas una matriz con coordenadas, ¿verdad? Cuando yo digo aquí matriz 0, 0, no me imprime la celda ni los subíndices, ¿verdad? Me imprime el valor dentro de la celda. Ve aquí, ve que aquí que yo puse el número entero 0, 0 es matriz 0, 0 y lo que me pone es el 4, 5. Entonces, yo sé que básicamente te respondí de una manera muy vaga, pero es para evitar que haya problemas ahí. Entonces, espero me hayas podido entender a partir de las como pistas que te estoy dando. Dani me dice, ese código lo puedes compartir para practicar. ¿Cuál código, Dani? Este de acá. Este ya lo había pasado, nada más hice como una pequeña modificación para detectar. Es que en realidad, bueno, cuando lo vimos la primera vez no quería como meterme en mucho detalle por eso. A mí usualmente me gusta pasarles los códigos como muy generales o no muy bien construidos para que ustedes puedan hacer sus propias versiones y que no tengan que recurrir a hacerlos igual a mí y que luego les digan que es plagio. Pero igual, bueno, sí, no, porque igual no está muy optimizado. De hecho, aquí tenemos dos sys que son casi que iterativos, entonces, sí, sí, sí. Si estás hablando de este, sí lo puedo pasar porque está lo suficientemente mal, entre comillas, como para que ustedes puedan mejorarlo. José Andrés me dice, ¿me puedes explicar convertir texto, longitud y subcadena? Por supuesto, José Andrés. Recuerden que esas son funciones internas de PSInt, ¿verdad? Son funciones integradas. Entonces, si uno se mete acá a PSInt en funciones y acá uno ve varios comandos que son funciones que ya vienen dentro del lenguaje de PSInt. Entonces, ustedes pueden agarrar todas estas para trabajar con diferentes funciones. Vean que incluso tenemos funciones para redondeo, funciones para truncar un valor, funciones, vean que tenemos de hecho dos versiones de azar. ¿Dónde están? Tenemos azar, que es la que vimos, y tenemos aleatorio AB. Entonces, longitud lo que hace es que devuelve un valor numérico representando el tamaño absoluto de una cadena. Ojo, no es una cuenta. Recuerden que PSInt usualmente cuenta a partir de cero. Por eso es que usualmente cuando utilizamos funciones como azar o cuando creamos matrices y vectores y todo eso, usualmente vamos de cero al número anterior, porque PSInt cuenta a partir del primer dígito numérico nuestro, que sería el cero. Pero longitud no devuelve una cuenta, devuelve el tamaño concreto de una cadena. Entonces, por ejemplo, en este caso, si la cadena de respuesta que yo le doy al usuario es, no sé, hola, longitud acá, donde me dice, obviando el -1, donde me dice longitud resp, porque recuerden que esto lo lee en resp, él lo que cuenta es 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, aquí me estaría devolviendo el 4. Por eso es que yo aquí hago longitud resp -1, porque queremos que nos vaya evaluando cada carácter. Entonces, ojo la diferencia. Yo sé que es un poco confuso porque es una diferencia muy sutil, pero no es lo mismo. Longitud me devuelve la longitud exacta en números enteros, 4 de la cadena. Pero subcadena me devuelve una cadena, una parte de la cadena que vaya desde el número tal al número tal. Subcadena entonces sí cuenta a partir de 0. Entonces vean que a pesar de que esta es una cadena de longitud 4, es como los vectores, recuerdan. Si nos imagináramos que hola es un vector de caracteres, tendríamos que es un vector de longitud 4. Pero tenemos que los vectores, las celdas carácter del vector son 0 para H, 1 para O, 2 para L y 3 para la. Entonces, es una cadena de tamaño 4
de 0 a 3. Entonces, por eso es que yo lo trabajo de esta manera en este para, porque voy desde 0, siendo h, hasta longitud menos 1, siendo 3a. Y vean que lo que yo hago para asegurarme de que lo que voy a estar sacando es una cadena de un solo carácter con subcadena, es que utilizo el mismo índice i repetido 2 veces, porque vean que i, como les dije, entonces estaría yendo de 0 a el último carácter. Y entonces al yo decirle subcadena de resp i, lo que hago es sacar cada carácter, porque por ejemplo, si estuviéramos en la primera iteración, siendo esta cadena, la primera iteración va a ser subcadena 0, 0, entonces va a ser 0, desde 0h hasta 0h. Si yo pusiera i e i más 1, por ejemplo, la cosa sería muy diferente, porque en la primera iteración sería HO, porque sería la cadena 0 y 0 más 1 siendo 1. La segunda iteración sería la cadena, perdón, la subcadena con i siendo 1 e i más 1 siendo 2. Y eso no lo ocupamos porque aparte de que nos estaría tirando una subcadena de 2 caracteres, eventualmente nos va a tirar error porque estamos yendo hasta longitud menos 1. Eso quiere decir que en algún momento i va a ser 3 y vamos a estar intentando sacar la longitud de 3 a 3 más 1. En el caso de subcadena no nos tiraría error, simplemente nos ignoraría ese último carácter inexistente. Pero no importa, para efectos de nuestro algoritmo ocupamos descomponer la cadena carácter por carácter, entonces lo que hacemos es esto. Pero subcadena ustedes lo pueden usar para otras cosas. Subcadena, digamos, yo podría utilizarlo acá. Para... Si volvemos a esto, no importa. Yo podría estarlo utilizando para sencillamente descomponer una cadena. Entonces, digamos, no sé, escribir subcadena de palabra y quiero que me escriba solo eje, entonces hago 0 y 2, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces yo ejecuto esto, ahí está, eje. Creatividad nada más. A ver, bueno, convertir a texto, y convertir a texto lo que hace es que agarra la variable que le estemos tirando, en este caso es la variable j, y recordad que j es una variable de tipo entero, ¿cierto? J es una variable de tipo entero que lo estamos usando como contador del para. Eso quiere decir que j va a ir de 0 hasta 9. Y lo que estamos para lo que estamos usando j es para compararlo con la cadena que tenemos en temp para ver si en algún momento logramos ver que temp es un dígito del 0 al 9 o si temp no es ningún dígito de 0 al 9, entonces determinar que nos tiraron una cadena, perdón, nos tiraron una respuesta que no es un número entero. Entonces, lo que ocurre es que como temp es variable de tipo cadena, yo no puedo comparar temp con j. Si yo hago esto, me va a tirar error porque no coinciden los tipos. PSeInt me está diciendo, pero temp es una cadena y j es un número entero. Yo no puedo comparar eso. Entonces, lo que yo hago es que yo agarro convertir a texto. Con convertir a texto, yo agarro la variable que tengo aquí adentro y la convierte en una cadena. Entonces, tenemos que para cada valor de 0 a 9 de j, cada uno de esos valores me los va a retornar en su equivalente de dígitos. Es decir, en la primera iteración de este bucle, j va a ser un valor 0. Convertir a texto, agarro ese 0 y me lo convierte en un dígito 0 de tipo cadena. Ya no es el valor de tipo entero cadena, perdón, de tipo entero 0. Y ahora, como tenemos el dígito cadena 0, lo podemos comparar con temp para ver si de casualidad temp es 0. Si temp no es 0, nada más, cont continúa siendo falso. Pero si resulta ser que temp sí es 0, cont se convierte en verdadero para dar el visto bueno y ya no comparamos más. Porque j me lo convierte en 10 y como j me lo convirtió en 10, salimos del bucle y podemos pasar a comparar el siguiente dígito en resp. Si ya no hay más dígitos en resp, si resulta ser que ese era el último dígito, entonces sencillamente salimos del bucle y damos la respuesta final.
Dani me dice, ¿podrías explicar qué hace subcadena nuevamente? Es que no lo recuerdo. Bueno, lo acabo de explicar. Espero haya quedado claro. Si no, entonces no importa. Yo con mucho gusto te lo explico otra vez y nada más me lo... Bueno, nada más me lo decís. Yo con gusto te lo vuelvo a explicar. Yo otra vez. Esto ya... Bueno, esto fue cuando estábamos teniendo el problema de audio. Preguntando... Ok, ya. Entonces ahí están los problemas de audio. Vamos a ver si ha habido dudas, ¿no? Entonces... Ok, aquí está. José Andrés nos dice... Segunda pregunta. Pero en matrices, ¿cómo puedo estructurar las columnas de una matriz cuando trabajo con números reales? Ya que dependiendo el resultado, hay números reales que son 1, 2, 3 hasta 4 del punto. ¿Cómo? ¿Cómo puedo estructurar las columnas de una matriz cuando trabajo con números reales? Ya que dependiendo del resultado. Recordá, no estoy muy seguro si eso es lo que me estás preguntando, José Andrés. Tengo que admitir que no entendí muy bien la pregunta, pero... recordá que el valor que vos guardes dentro de una matriz, dentro de una celda, no es igual al subíndice, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría hacer que MATX fuera una variable de tipo, una variable matriz de tipo cadena. Entonces, yo puedo guardar ahí cadenas, pero los subíndices siguen siendo enteros. Entonces, si vos trabajás con una matriz de tipo real, sencillamente, ¿cómo se llama? Puedes trabajar con los subíndices como cualquier otra cosa. Por otro lado, si lo que me estás preguntando más bien es limitar una columna X a que guarde solamente valores enteros, se puede hacer, porque recordemos que un valor entero es un valor real, pero un valor real no necesariamente es un valor entero. Es decir, los valores reales engloban a los enteros. Entonces, yo perfectamente puedo hacer algo como esto. Y entonces ahora MATX me va a poder guardar valores tanto reales como enteros. Pero supongamos que en esta primera instancia, por ejemplo, en la celda 00, ya voy. Supongamos que en la celda 00 yo no quiera guardar los valores reales. Entonces yo puedo hacer esa misma validación y a pesar de que esa matriz me podría recibir valores reales, la validación no lo permite. Hasta que yo meta un entero. Entonces vean que el número entero 00, a pesar de que es una matriz real, es 4. Vamos a ver. Carla me dice, profe, Diego, uno aparece con audio. No, ya no parece que salió la sesión. Bueno, eso ya por lo menos se arregló, entonces. Si no, ahí vamos a ver qué hacemos. Me parece que era eso, seguro fue como un glitchcillo ahí con Webex. Pero por dicha ya se solucionó. José Andrés nos sigue diciendo, ¿cómo procedo a hacer un orden para tener todo organizado? ¿Orden en qué sentido? Es que eso depende mucho. Si lo que querés es hacer un orden para guardar los valores en orden en la matriz, básicamente tenés que analizar toda la matriz. Puedes hacer puedes proceder de varias formas. Podemos, cuando recibo un nuevo orden, analizar toda la matriz y meterlo en la celda correcta. El problema es que eso implicaría que si lo tenemos que meter a mitad de la matriz, tenés que reorganizar toda la matriz con un método como por ejemplo burbuja, que es el único que les he enseñado para ordenar. O podemos más bien recibir un nuevo valor y meterlo donde sea y cada vez que recibimos un nuevo valor nada más volver a ordenar la matriz, o podemos más bien hacer impresiones en la matriz ordenadas, pero eso sería un poco más complicado. Entonces depende mucho de qué es lo que estés buscando hacer. Me dice es en el que estás. No sé si estabas hablando de su cadena. Nuevamente, si por tener que ir paso por paso evaluando las dudas de todos en algún momento no entiendo la duda de alguno o la vivo, escríbanmela y pues yo eventualmente llegaré ahí. Entonces, mis disculpas si no he contestado algo bien. Alfonso, perdón, me dice, profe, ¿puede compartir el código? Sí, claro, ya se los paso. Andrés me dice 23.00, 2.00. Ah, lo que querés es escribir el padding, o sea, escribir los ceros decimales.
Eso es un poco más. Déjenme ver. Es que no había. Sí. PSInt, una función como tal para hacer eso creo que no tenía. Entonces manualmente, si es que PSInt, si no me equivoco, no tiene eh, funciones de formateo. Entonces, algo que se me ocurre que podrían hacer, nuevamente no diría que esto sea como lo más óptimo, es solo que estoy casi seguro que PSInt no tiene funciones de formateo. Podrías hacer algo como evaluar una subcadena. Entonces, por ejemplo, vamos acá. Algo que a mí se me ocurre en este momento que podríamos hacer es entonces, digamos, palabra obtenga, convertir a texto de num, pongámosla en num 2 por decir algo y que queremos imprimir dos valores decimales. Entonces podemos hacer algo acá como si longitud de palabra es menor a y pero un momento, PSI no tiene tampoco como una append. Y creo que PSI tampoco sumaba valores carácter. No, sí lo hace. Vamos a probarlo. Porque les voy a ser honesto con algo. Esto es muy fácil de hacer en lenguajes de programación de verdad, pero ahora que lo pienso, yo nunca lo intenté hacer en PSInt. Entonces vamos a probarlo un momento. Ya ahí escuché que alguien más me levantó la mano. Yo había reanudado la. Ok, sí, estamos grabando. Me asusté por un segundo. Entonces, sí, longitud de palabra. Que aquí ocuparíamos entonces que tuviera una longitud de por lo menos 2, siendo 1, punto siendo 2, 3 y 4. Entonces, si es menor a 4, entonces escribir palabra más 0 más... bueno, de hecho ni siquiera podemos escribirlo así nada más, porque ni siquiera tenemos que guardar el valor. Podríamos nada más escribirlo con punto y dos ceros adicionales. Si no, escribir no, normal. Entonces digamos algo como esto. Entonces vean que i ya me lo escribe con dos ceros decimales. Y si no, entonces me lo escribe normal. Opa, eso no es lo que quería hacer, pero sí, qué molesto que hagas eso. Y si yo quito el 5. Bueno, pero ahí tendríamos que ajustar ese punto. Si no, entonces tendríamos que meter otra condición para ver si hay un punto. Ven, por eso trabajar con PSInt a veces es un poco complicado. Pero bueno, la idea es esa. A partir de eso ustedes pueden ir metiendo, a ver, la idea porque, si les soy sincero, no estoy seguro. Otra cosa que pueden hacer, ¿verdad? No quiero ser, espero no sonar muy patán, pero es que como les digo, les voy a ser honestos, yo eso nunca me preocupé mucho por hacerlo en PSInt, porque en lenguajes de programación reales es como mucho más fácil, porque siempre tienen opciones de formateo, pero digamos pueden buscar algo así como formateo decimal para PSInt. No, PE, ¿cómo era? PSInt, PSEint era. PSInt. Entonces, no, bueno, ahí estaría redondear. Vamos de padding, se le dice mucho a eso.
Pero no, qué curioso, más bien hacen todo lo contrario, es para truncar. Entonces al rato, y de hecho sí, de verdad no hay. Pero eso usualmente no es muy necesario. Disculpen que los haya ignorado tanto rato, ya regreso. Richard me dice, creo que esta pregunta, que la impresión no queda alineada. Ah, para acomodar los valores, eso ya lo habíamos visto. Pueden utilizar incluso longitud. De hecho, yo tengo un ejemplo acá. ¿Cuál era? En el cual usaba eso. Ah, en este, ven. Pueden hacer incluso algo como esto. Entonces, digamos como por ejemplo. Esto sería eso más grande. Vean que yo lo que hago acá. Recuerdan que ya habíamos visto este tipo de impresiones que yo les había dicho, con el sí o si no. Pueden utilizar un según también. Entonces lo que hacen es que usan esas conversiones. Según longitud, de convertir a texto, matriz. Es decir, vean que yo lo que hago es, primero convierto a texto el valor dentro de la celda de la matriz. Si el valor es 100, entonces me convierte 100 al dígito 100. Esa cadena le saca la longitud, porque recuerden que longitud solo trabaja con cadenas. Y sacaría longitud 3. Entonces me caería en la opción 3 y me lo escribe sin ningún espaciado. Si tuviera longitud 2 me lo escribe con un espaciado, y si tiene longitud 1 me lo escribe con 3 espaciados. Entonces ven que ahí queda. Esto lo podemos hacer hasta con azar. ¿Ven? En teoría esto nos funcionaría hasta con decimales, porque como trabaja con una cadena, si hay algo con punto decimal, es más, hagámoslo así. Hagamos una pequeña modificación así bien loca. Y como real. Y esto ahora hagámoslo azar. Hagámosle, qué sé yo. No, 101. Azar no tira decimales aparentemente, pero igual. Entonces hagámoslo multiplicado por 5.5 por poner algo. Ah, no, pero ahí me hace quedar muy grande más bien. Entonces, así. Incluso negativos. Entonces, digamos, ahora más bien multipliquémoslo por. O no. Vamos que sea. 50 y 60 por decir algo. No, ahí me los va a tirar todos negativos. Menos 30. Ahí hay algunos negativos y siempre me los acomoda porque estaríamos trabajando a partir de la longitud con un segundo. ¿Ven? O sea, dice, pues podría ser un repaso de vectores, por favor. Sí, por supuesto. Pero recordá, José David, que matrices son básicamente vectores, pero de varias dimensiones. Entonces, si tenés más bien alguna pregunta específica de vectores, decímela y yo con mucho gusto la atiendo. Porque la idea hoy era seguir con matrices. José Andrés me dice, sí, pero estoy trabajando una. Ay, perdón, José Andrés, sí. Sí, pero estoy trabajando una matriz entero, pero tengo que hacer una fórmula que me los convierta en reales. Y ahí se me desordenan las matrices. Ojo, ¿qué conversión como tal en PSIN de ese tipo? No hay. Digamos, vos no puedes convertir. Bueno, o sea, me convierte. Ah, bueno, convertir de entero a real. Sí. En teoría sí deberías poder asignar un entero a un real en PSINT, si no me equivoco. Asegurémonos, para que luego no me digan que les mentí. Sí, ahí está, no hay problema. Excelente, entonces. Y bueno, entonces, si lo que me estabas preguntando era eso, como lo que Richard me dijo acá, entonces puedes hacer algo como eso. Puedes utilizar el sí o sí no, como lo teníamos acá, en caso de que fueran pocos dígitos. Pero si tienen más posibilidades de que algunas veces puedes tener 3, 4, 5 dígitos,
Ojo que yo aquí esto lo puedo seguir extendiendo, ¿verdad? Entonces yo puedo poner, si tengo 4 dígitos, si tengo 5 dígitos, y lo que hacemos es que acomodamos. Entonces digamos que 5 dígitos, como esa es la posibilidad más grande, que entonces en caso de 5 dígitos me lo escriba normal. Caso de 4 dígitos con un espaciado, caso de 3 dígitos con 2 espaciados, en caso de 2 dígitos entonces serían 3 espaciados, 1, 2, 3, y en caso de un dígito entonces serían con 4 espaciados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Sí, sí, aquí está como una escalerilla. Entonces ahora sí, digamos, si hagámoslo así. Entonces que llegue un máximo de 4 dígitos, no sé, como 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4. 3, 4 y 31. Ahí está, ¿ves? Entonces ve que ahí siempre me lo va acomodando dependiendo de la longitud de dígitos. Espero haber contestado bien. Una segunda matriz, no es ordenar. Ok, voy a adelantarme para un momento. ¿Puedes pasar al algoritmo para darme una idea? Sí, claro, ahorita lo paso. Eso me parece que me implica como que sí logré contestar la pregunta. Espero que sí. Entonces voy a ir ya ahora sí en orden. Alfonso me dice, profesor, ¿puede compartir el código? Gracias. Sí, sí, tranquilo, ya ahorita se los paso. Andrés me dice, lo que pasa es que estoy en una matriz. Bueno, creo que ya lo había contestado, pero igual, para estar seguro, lo que pasa es que estoy en una matriz, en números enteros, en una matriz. Tengo que hacer una fórmula con una matriz, resultado me da reales, pero con números reales. Y se me ordenan las columnas. Ah, bueno, sí, exactamente, era eso. Bueno, puedes agarrarte de ahí. De hecho, te serviría más si lo haces acá, si es con números reales, porque el problema es si lo haces acá, digamos, esto te serviría con reales, pero solamente si tenemos números reales, específicamente. Porque, digamos, si yo hago algo como esto, ¿verdad? Yo sé que quizás esto ya lo contesté, pero es por si acaso alguien no me ha entendido el por qué. Si yo hago algo como esto, digamos, yo agrego punto 5, vean que no coincide. Ah, porque estamos trabajando en enteros. Hagamos una modificación ahí rápida, como que porque sí. Vean que ahí sí me los acomoda, pero porque todos son números reales. El problema es que si no hacemos esto, los números reales, digamos como por ejemplo 48.5 y 30 y, bueno, y 69, los dos son mayores a 10. Entonces, con esta evaluación sencilla, que fue la primera que les enseñé, aquí haría una pequeña discrepancia, porque entonces me los va a escribir, digamos, el 69 me lo estaría escribiendo con un dígito menos. ¿Por qué? Porque recuerden que le estamos diciendo acá que todo lo que sea mayor a 10 me lo escriba sin el espaciado adicional, como aquí que tenemos en el 9.5. Entonces, el 69 me lo escribiría hasta acá. Me pondría acá el paréntesis cuadrado y el punto 5, ¿no? Entonces, esto funciona, pero si todos los números tienen coma decimal. Si no, entonces lo que ocurre es que tenemos una variación más grande de cuántos dígitos pueden haber a la hora de escribir la cadena representativa del valor. Entonces, sí, en ese tipo de casos lo mejor que hagan es un según. De hecho, en realidad, por lo general, incluso aunque tuvieran menos valores, lo mejor es que usen el según porque el según es más rápido que el sí. La diferencia entre el sí y el según es que la comparación del sí es muy facilita. Vean que la comparación del sí, ¿cuál era? Este era, sí. Vean que la comparación del sí lo único que hace es comparar un valor si es mayor o igual a tal número. El según, la parte entre comillas pesada del según es que primero hace una conversión a texto y luego hace un conteo de longitud para luego decidir. Igual, como siempre les digo, todos estos son procesamiento muy fácil y muy simple de hacer. No es nada fuera del otro mundo, entonces ustedes no van a sentir la diferencia, sus computadoras lo van a poder ejecutar como cualquier cosa, pero igual es bueno que ya empiecen a mentalizarse a hacer sus códigos lo más eficiente posibles.
A ver, Dylan nos dice, buenas noches, Paolo, llegó un poco tarde, pero ¿están viendo matrices? Sí, no, Dylan. Se supone que sí, pero nos desviamos un poco en algunas tangentes porque me venían con varias dudillas sobre impresiones de matrices y validaciones, entonces nos desviamos ahí un poquillo en la tangente, pero se supone que hoy estaríamos viendo matrices, sí. Carl nos dice, profe, si yo quisiera dividir los valores de una matriz A con los valores de la matriz de B y almacenarlo en una matriz C y quisiera recorrerla para conocer la posición de los nuevos valores al igual que su resultado, o sea, ¿cómo podría descubrir cada posición y mostrarla al usuario con su debido valor? Por ejemplo, mostrarle al usuario la posición 00 es 5. Tenés que recordar, Carla, tengo que admitir que me da un poco de miedo porque estamos rayando muy cerca al proyecto. Pero tenés que recordar que a fin de cuentas, tanto vectores como matrices son variables como cualquier otra. Entonces, vamos a ver cuál ejemplo puedo alterar. Agarremos este. Eh, si yo tuviera acá MATX2 y MATX3 y yo las dimensiono todas iguales, 2 y 3, yo puedo hacer cosillas como esta. Hagamos una pequeña división acá en el código. Ser súper ineficiente, pero para i siendo 0. Opa. Qué risa me da miedo a veces las cosas. No, no importa. Hasta 4 con paso 1 a hacer. Para la j siendo igual a 0. Hasta 4 con paso 1 a hacer. Nuevamente, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Esto, pues, lo que yo estoy haciendo acá es como súper tonto. Entonces no crean que yo les estoy diciendo que hagan este tipo de cosas, sino que recuerden que yo tengo que distanciarme lo más que pueda del proyecto porque se supone que no les puedo dar la respuesta. Entonces, digamos, por ejemplo, yo voy a inicializar el resto de la matriz a partir de ese valor que obtuve, ¿verdad? Entonces, digamos que la matriz 0, bueno, la matriz normal y j, yo la voy a inicializar según ese valor. Entonces, vamos, bueno, sí, no, porque igual no va a cambiar. Obtiene MATX 00, que es el que ya tenemos inicializado. Nuevamente aquí también hay, por eso les digo, ¿verdad? No lo hagan, no crean que esto es súper eficiente, es para mostrar un ejemplo, porque aquí incluso va a ser una asignación doble en 00, ¿verdad? Porque comenzamos con 00 y lo estaría reasignando, pero no importa. Les hago la aclaración porque nuevamente les recuerdo, traten de no copiar exactamente igual lo que yo hago, tanto por plagio como porque muchas veces, vean que mis ejemplos, más que todos los que son así improvisados, son solo para mostrarles a ustedes cómo funciona PSINT y que desarrollen la lógica y que ustedes hagan sus propios ejemplos ya optimizados. Bueno, sus propios ejemplos no, sus propios trabajos ya optimizados. Los míos son ejemplos. Y ok, entonces ya con esto estaríamos inicializando toda la primera matriz según el valor en MATX, ¿cierto? Y luego entonces digamos que MATX 2 queremos asignarlo con el valor doble. Entonces hagamos que MATX, de hecho, vamos, evitemos la fatiga. MATX2 obtiene el valor de MATX por 2. Y luego entonces queremos que MATX3 obtenga la resta de 2 menos de la 2 menos la normal. O sea, básicamente MATX3 estaría obteniendo el mismo valor que MATX, pero no importa. Entonces, hagamos esto entonces más bien, por 3. Y ahora MATX3 obtiene MATX2 menos MATX. Entonces ahora más bien sería como el doble. Bueno, sería como el doble, no, sería el doble.
Entonces, ve que acá yo me estoy agarrando de, o hagámoslo así incluso, yo me estoy agarrando de la lógica generalizada de un algoritmo para hacer esas cosas. Entonces, vean que acá yo lo que estoy haciendo es a MATX le estoy asignando el mismo valor en 0 a todas sus celdas. Bueno, el mismo valor en la celda 0, 0. Es decir, si yo aquí contesto, no lo voy a ejecutar completamente porque no he terminado, pero si yo aquí contesto con, digamos, 5, esta línea de instrucción acá me va a asegurar que todas las celdas en MATX van a ser 5. Esta celda me va a asegurar, es más, hagámoslo así. Esta celda, perdón, esta instrucción me va a asegurar que por cada celda IJ de MATX2, yo voy a estar obteniendo el valor ya asignado en IJ de MATX, que vean que lo asignamos aquí arriba, multiplicado por 3. En teoría sería 15. Y esta celda, esta instrucción, yo estoy asegurándome que a la celda, por cada una de las celdas IJ en MATX3, yo le voy a estar asignando el valor de la resta en MATX2 IJ, que lo asignamos aquí arriba, menos el valor en MATX IJ, que lo asignamos acá. Es decir, para casos de este ejemplo, si yo contesto con 5, tendríamos que a MATX3 en teoría se le debería estar asignando el valor de 10. No hice las escrituras, porque soy un campeón. Vamos a hacer las escrituras. Tenemos aquí un pequeño espacio. 1, 2, 3, matriz 2, matriz 3. 3, 2. Ahora sí, vamos a ver. Ah, cierto, no puse espacios. Ok. Escribamos esta con un espacio, se me ocurre. Entonces, primero acá. Luego acá, pero con un espacio. Y estos dos deberían ser 10 y 15. Entonces, no importa. Escribámoslo acá seguido. Vamos a ver, yo soy muy distraído, pero me parece que no vi nada. No, ahí estamos bien. Entonces, vean que dicho y hecho, pasó como les dije. Contesté 5, ¿verdad? Hizo toda la validación, bla, 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 bla. Luego, entonces, en un solo para, vean que en la primera instrucción yo me aseguré de que por cada celda IJ asignara 5, el valor que ya contestamos a toda la matriz. En la segunda instrucción yo me aseguré de que por cada celda IJ de matriz 2 le estuviera asignando ese valor, el valor que ya tenemos en cada una de estas celdas multiplicado por 3. Ojo la lógica, podría yo haber asignado el valor de 0, 0 a cada una de estas, pero ojo que no estoy haciendo eso, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy utilizando el mismo valor, pero vean que en realidad lo que yo hice fue asignar el valor que ya tenemos en JJ, ¿verdad? Multiplicado. Es más, vean que incluso esto se puede generalizar. Si yo le digo que más bien asigne el valor 0, 0 a cada una de estas, más, no sé, digamos, J. Vean que los valores ahora cambian. Vean que ahora tenemos que va 5, 6, 7, 8, 9. 15, 18, 21, 24 y 27. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que vamos contando de aquí a acá y la asignación multiplicada por 3 la va haciendo según cada valor en celda. Es decir, en esta celda asigna el valor de 0, 0 multiplicado por 3 en la primera matriz. Tenemos que la celda 0, 0 en la primera matriz es 5 multiplicado por 3 es 15. Lo mismo pasa en la siguiente. Entonces, la celda 0, 1
en la matriz 1 es esta. Multiplicado por 6, tenemos que 6 por 3. Ahí está, 18. Y así va pasando con cada celda. Y tenemos que en la matriz 3, en esta instrucción, lo que hacemos es que le asigna la resta a cada una de estas celdas menos su equivalente en matriz 0. Perdón, en matriz 1. Entonces, tenemos que, para la celda 00 de matriz 3 sería 15 menos 5, 10. Aquí está, 15 menos 5, 10. Tenemos que para la 01, 18 menos 6, 12. 21 menos 7, 14. 24 menos 8, 16. Y ahora que lo pienso, de hecho no sé si más bien me acerqué demasiado al proyecto. Ok, vean, no sé si me acerqué mucho al proyecto porque me emocioné, entonces esperemos que no. Pero eso sí, por si acaso alguien me lo tiene planeado preguntar, no, esta parte del código no se las puedo pasar porque creo que estoy rayando muy cerca del proyecto y me puedo meter en problemas. Entonces más bien agradezcan que expliqué tan detallado, no debía haberlo hecho. Pero bueno, Richard me dice divídalo. Sería exactamente lo mismo, dividirlo, solamente que es una ecuación diferente. En vez de una suma, en vez de una resta, hagan una división. En vez de una división, una multiplicación. En vez de una multiplicación, una suma. La lógica es la misma. Es solamente utilizar un operador diferente. José Andrés me dice, lo que pasa es que en esa tercera matriz del resultado de las dos matrices me da resultados reales y enteros. Ajá. Si es volviendo a este tema de la escritura, porque de hecho duré mucho contestando esa pregunta, más bien mis disculpas si dejé a alguien ahí esperando mucho rato, ve que si hacemos algo como esto, se nos corrige el problema, porque esta lógica va a agarrar, indiferentemente de que la longitud de la, del valor a escribir y lo va a ajustar. Entonces, ve que esto lo que hace es asegurarnos de que indiferentemente del valor que tengamos ahí adentro, psint nos va a escribir, ¿cuántos eran? Ok, serían 5, 6, 7, nos va a escribir 7 dígitos. ¿Por qué? Porque ve que en caso de que tuviéramos un número de un solo dígito, como por ejemplo 3, nos va a escribir 1, 2, siendo el 3, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Si tenemos 5 dígitos, como por ejemplo, qué sé yo, el número 10.000. 10.000 tiene 10 dígitos, ¿verdad? Sí. Sí, sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ve que digamos, tuviéramos por ejemplo 10.000. Tenemos que 10.000 por sí solo tiene 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Bueno, aquí fue que los separé, pero digamos acá tendríamos 5 dígitos. Entonces, estaría cayendo en la categoría 5 del segundo. Entonces, me escribiría 1, los 5 dígitos, ya 6, cierra, 7. Entonces quedaría todo bien justificado, digámosle. Pues pasar algoritmo para verlo. Ah, bueno, eso sí, ya me lo había dicho. Ya se los paso. Yo sé que los tengo muy en espera, pero ya se los paso. Como hay tantas dudas. José Andrés, perdón por molestar. No es molestia para nada, José Andrés. Más bien es excelente. Para eso estoy yo aquí. Si me preguntan mucho, significa que están sacando provecho. Y al rato iba hasta otros tenían las mismas dudas y no lo habían hecho o no se les había ocurrido. Entonces, buenísimo. Pero puedes pasar el código para el según, para ordenar números reales. Ya te lo paso. Mi tercer pregunta. Ok, ok, hagamos esto. Quedé con estas dos. Les voy a pasar esto para que no se me olvide. Y. Es que este es un ejemplo que no habíamos visto. Hagamos esto. Y así de hecho les sirve de práctica. No les voy a pasar todo el ejemplo, sino que te voy a pasar esto. Nada más. Y les queda a ustedes descubrir cómo se hace el resto. Les voy a pasar nada más el para de escritura. Y sí les voy a pasar esto de la validación. Porque sí me parece, tengo que admitir un poco. ¿Cómo decirlo? Un poco exigente que les pidan hacer este tipo de validaciones en PSINT, considerando que PSINT no tiene manejo de excepciones. Entonces así por lo menos tienen otro algoritmo para analizar. Ahí está. A ver si permítanme regresar. Vamos acá.
José Andrés dice, mi tercera pregunta es cómo puedo hacer para ordenar texto con una matriz. Digamos que columnas estén alineados con textos. ¿Se puede hacer una vector para texto que me represente una matriz? ¿Ah? Digamos algo como esto. Ve que esto lo puedes aplicar exactamente igual, porque ve que yo acá lo que estoy haciendo es, esto es una matriz de tipo entero, pero yo lo que estoy haciendo es convertirla en un texto para sacar la longitud. Entonces, si esta fuera una matriz de tipo texto, sería lo mismo. Si yo aquí tuviera la palabra hola, yo puedo leer hola, Hola, 4, longitud de 4, estaría cayendo en esta categoría. Si yo estoy esperando una longitud máxima de 10, yo entonces podría ajustar esos 4 y meterle 6 espacios al frente, digámosle. Si lo que quisiéramos era sería más bien escribir las palabras alineadas a la derecha, le meto 6 espacios al frente para que me escriba primero 6 espacios y luego hola. Si luego yo escribo entonces hola, hola, por ejemplo, ya ahí no tendríamos 4, tendríamos 8. Entonces caeríamos en un segundo de 8 y lo que tendríamos que hacer es escribir 2 espacios primero, pero la lógica es la misma. Si eso es lo que me estabas preguntando. Richard me dice, profe, yo siempre escucho que le piden que pase el código, pero ¿por dónde es que lo comparte? Por aquí mismo. Ahí, bueno, ahí abajo bueno, se los acabo de pasar. Entonces ven, aquí ustedes pueden copiarlo y pegarlo para que lo analicen. Y llegamos al final. Andrés me dice, ¿me puedes dar un ejemplo más gráfico? Ok, vamos a hacerlo. Y saquémoslo a partir de aquí. Hagámoslo más chiquitita, hagámosla... No, 2, por si no, nada que ver. Serían 4 palabras. De hecho, bueno, es que con matriz va a ser un poco... Bueno, no importa, hagámoslo con matriz. Sí, sí. Podemos ir de 0 a 1 más bien. Matriz, ajá. Pero ahora sería hasta 1. Hasta 1. Hagamos un par de longitudes más. Hagamos ese ejemplo de 10. Entonces, va a tener que ajustar todo un montón. Comencemos desde acá. 1, entonces, ¿cuánto teníamos? Teníamos 1, 2, 3. Opa. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Me parece, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ah, no, 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 no. No, 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 porque son diferentes. Dijimos un padding para palabras. Entonces, quitamos esto acá y hagamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hagámoslo así. Opa. Acá. En vez de 9, ocuparíamos 8, 7, 3, 6, 2, 3, 4, 5, 5. Ajá. Y nada, de hecho hagámoslo así, para no complicarnos mucho. Con solo 5 de padding. Y en algún lado me equivoqué. O algo. Ah, sí, es que tengo el resto del código. Okay. Mm -hmm. 1 y 1. No, eso es de escritura. Sí, entonces no ocupamos esto. Esto era la modificada, sí es cierto.
Variable I no definida. ¿Dónde? Línea 15. Ah, cierto, es que ya no estamos usando IJ, estamos usando Rank y Call. Y ahora sí. Entonces, celda 00, pongamos hola. Celda 01, pongamos uf. Celda 10, pongamos ja. Celda 11, pongamos no sé. En algún lado cometí un error. Tipo de dato incorrecto. Línea 31. Ah, porque es una matriz de texto. No hace falta convertir a texto. Ahí está, pero no nos quedó bien. Eso debió haber sido error mío. Ah, no, sí nos quedó bien. Ve que nos quedó alineado a la derecha como queríamos. Entonces ve que acá hola y ja nos quedaron alineados a la derecha. Porque en el caso de hola estaría cayéndonos en el caso 4. Y nos estaría metiendo ese padding acá de espacios que te ves acá. En el caso de ja caería en el caso 2, donde nos mete este otro padding, que es básicamente la misma longitud, para asegurarnos 5 habíamos metido, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1. Sí, nos estamos asegurando básicamente que escriba palabras alineadas a la derecha con un padding, digámosle, de 10. Entonces, ve que acá, como hola tiene 4 caracteres, ¿verdad? Nos escribe 6 espacios vacíos y luego hola. En el caso de ja, como ja tiene 2 caracteres, nos estaría escribiendo 8 espacios vacíos y luego el ja. Vean que para cada escritura siguiente hace exactamente lo mismo. Luego del hola, el uf tiene 3. Entonces, como tiene 3 caracteres, nos estaría haciendo un padding de 7 espacios y luego 3. E igual pasa con UNED. Vean que entonces lo que hace es básicamente, bueno, lo cerré por accidente, pero básicamente lo que hace es eso, asegurarse de que escriba palabras completas. Vamos a hacerlo, no importa. Para que lo veamos bien. Hemos dicho hola, ja. Ah, no, era uf, no importa. Uf, UNED. Vean que lo que hace es asegurarse de que en cada impresión me está escribiendo palabras enteras de 10 caracteres. Lo que hace el padding S entonces es asegurarse de que dependiendo de la longitud de cada palabra que el usuario haya ingresado, escribe primero una cierta cantidad de espacios vacíos para asegurarnos de que todas sean palabras de 10 caracteres. O cadenas de 10 caracteres, de hecho. ¿Ves? Yo decía hacer un vector de cadena y abajo pasando una matriz, así se podía alinear, decía yo. Sería, como pasando una matriz, sería exactamente lo mismo, pero la diferencia es que, bueno, si lo que me está diciendo es hacer eso con un vector, sería lo mismo, pero con un vector, porque recordad que las matrices y los vectores, bueno, el vector es una matriz de un solo renglón o de una sola columna, dependiendo de cómo lo queramos imaginar. Pero si lo que quieres es pasar toda una matriz a un vector, eso es algo ya un poco más complicado, porque estamos hablando de que, por ejemplo, si yo tengo una matriz 2x2, es una matriz de 4 celdas. Entonces yo tendría que estar pasando esto. Básicamente a un vector. De hecho, eso es un ejercicio muy bonito que yo siempre reto a todos a hacerlo. Solamente que no habíamos llegado, entonces no lo habíamos hecho. Digamos, si matriz fuera una matriz n por n, yo tendría que hacer un vector literalmente n por n. En este caso, 2x2 o 4. Entonces tenemos que vector va a ser un vector de tamaño de 4 celdas y tenés que básicamente estar asignando cada celda al vector. Es un poco más complicado. Yo aquí podría estar haciendo algo como... Es que no les quiero dar la respuesta porque es un ejercicio que yo usualmente les doy. Pero sí se puede tratar un vector
como una matriz y viceversa. Pero tenés que seguir una cierta fórmula lógica que tiene que ver con la cuenta que yo hacía. ¿Recuerdan la cuenta ascendente que yo hacía? Por ahí va el asunto. Digamos, bueno, no importa. Si yo digo vector, por ejemplo, col más reng multiplicado por 2. ¿Recuerdan esa fórmula? Por ahí va la cosa. Porque entonces básicamente yo estoy sacando un avance lineal a lo largo del vector a raíz de los contadores con los cuales estoy recorriendo la matriz. No se los voy a dar entero porque sí es un ejercicio muy bonito que usualmente me gusta mucho ponerlos ustedes a que lo hagan, pero por ahí va la idea. Más gráfico, dice Andrés, yo podría hacer un... ok, ajá. Pues pasar el código para analizarlo mejor. Sí. Te voy a pasar este para nada más. Para que quede ejercicio. Que hagas el resto. Igual esta parte es como la parte complicada, digámosle. Es algo como para que el usuario nada más pueda ver. Es algo más visual. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Bueno, que ya lo modifiqué, sí, la verdad. La misma cosa. No, voy a borrar esto de acá entonces. Y se los voy a pasar entero para que lo puedan analizar. Porque sí, de hecho, tenés toda la razón. La verdad, esto no tiene nada que ver con el proyecto específicamente. No es nada que les vayan a evaluar, por lo menos, hasta donde recuerdo. Entonces, tener un orden. Ahí va todo el algoritmo. Sí, sí, se pasó todo. Ahí lo tienen entonces. Ok, no sé si alguien más, con muchísimo gusto, José Andrés, por supuesto. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. No. Si alguien me está escribiendo, porfa, levánteme la mano y yo con muchísimo gusto. Todavía nos queda tiempo para ver un par de ejemplillos. Si no hay ninguna duda, entonces yo sigo con los ejemplos como originales que teníamos. Ok. Sigamos entonces con los ejemplos originales que teníamos hasta el momento. Bueno, esta matriz, digo, este algoritmo, que fue el que ya modificamos todo, y básicamente mostraba dos cosas. Mostraba primero no, mentira, porque originalmente lo teníamos con... Sí, este no era el de aleatorio. Este originalmente era en cuenta, ¿verdad? Creo. Sí, está. Lo trabajaba con una cuenta. Y básicamente lo que hacía era la impresión con y sin alterarlo. Perdón, les mostraba una alteración y luego la impresión como que regular que teníamos. Pero no importa. Lo vamos a ver rapidillo. Porque básicamente ya me imagino que ya pueden intuir qué va a estar pasando. Vean que yo entonces defino ren, col y adición como enteros y matriz como real. Dimensiono matriz 9 por 10 y la recorro de 0 a 8 y de 0 a 9. Es decir, no es una matriz cuadrada. Y voy asignando un valor en esa cuenta progresiva. Col sería sencillo. Col más 1 multiplicado por 100 para hacer esa... Ah, no. Es que esto debería ser así, sí, sí, sí. Eso era que yo luego lo modificaba. Para hacer esa cuenta progresiva. Luego entonces tenemos que espera unos cuantos milisegundos después de decirnos que nos va a imprimir la matriz y la imprime. Entonces tenemos la impresión que ya analizamos con el padding y luego espera una tecla para modificar la matriz. Entonces tenemos ingreso una cantidad a sumar. Tenemos que esa cantidad nos la lee en adición y luego tenemos que con renglón siendo igual a 0 hasta 8, con col de 0 a 8 y vean que entonces lo que va haciendo es recorrer la matriz por cada celda de la matriz ren col le estaría asignando su mismo valor más la adición, es decir, hace una adición lineal en cada celda de la matriz y luego nos muestra la matriz modificada pero
con la técnica del sí o si no. Ven acá, entonces yo tengo la matriz normal, cantidad a sumar, digamos que le quiero sumar 30. Entonces vean que acá tengo la matriz modificada, pero vean que como no utilicé la técnica original, entonces se me desacomoda ahí un poco porque solamente estaríamos evaluando dos niveles del padding con el sí o si no. Pero, bueno, no tiene mucho sentido que les vuelva a explicar lo que ya les expliqué. Podemos ajustar el padding y entonces con este sí, perdón, con este según, podemos ajustarlo para diferentes longitudes. Pasamos a la siguiente entonces. Esto es sencillamente una matriz azar. Bueno, eso también técnicamente ya lo vimos, porque en los ejemplos que estuvimos haciendo hoy trabajamos mucho con eso, perdón. Entonces me parece que podemos ver este ejemplo también rapidillo. Vean que yo defino acá matriz, range y call como enteros. Dimensiono matriz 9 por 10, es básicamente la misma matriz anterior, pero la inicialización la hago muy distinto, con range de 0 hasta 8, con call de 0 a 9. Yo le asigno matriz range call un valor aleatorio de 90 como parámetro más 1. Quiere decir, es un valor aleatorio de 1 a 90, ¿cierto? Ven que si yo sigo haciendo esto, nunca me va a acceder al 90 y nunca me va a disminuir de 1, ¿verdad? Porque recuerden que azar me estaría tirando cualquier número de 0 al número anterior al parámetro y esta suma le agrega un piso que le ajusta tanto el piso como el techo. Luego escribimos la matriz, hicimos la impresión con el sí o sí no, porque estoy trabajando solamente con dos valores según mi ejemplo. De hecho, en ninguno de los ejemplos que siguen probablemente me van a volver a ver utilizar este según. Por si acaso se preguntan el por qué, no es porque yo prefiera el sí o sí no, sino porque usualmente yo prefiero darles dos ejemplos con el sí o sí no de dos niveles para que sea como más cortita el algoritmo de impresión, porque vean que esto se va haciendo cada vez más largo. Entonces, no es que esto esté mal o que no me gusta, es que preferí dejarlo así y me van a ver que voy a trabajar con un límite de valores en la matriz hasta el 99 para que el ejemplo sea como más compactito. Entonces, por si acaso la duda de por qué no me van a volver a ver usar el segundo en los siguientes ejemplos que les tengo acá. Ok, tenemos entonces este otro que vean que es como el ejemplo del vector donde el usuario establece los límites. Entonces tenemos nuevamente la longitud de rangos, ¿verdad? Van acá, defino matriz, range, call, min, max y rango como enteros. Dimensiono la matriz 9 por 10 y le digo escoja número menor, lo lee como min, escoja número mayor, lo lee como max y vean que el rango lo ajusta max menos min más 1. ¿Recuerdan por qué era eso? A ver, voy a hacer una pequeña pausa acá para que me digan. ¿Por qué esta era la fórmula del rango? De hecho acá, aquí está como el principio de la respuesta. Max min indica el rango que hay entre ambos, bla, bla. No revelé mucho. Dice José Andrés, porque era redondear en la fórmula de abajo. Más o menos. Recuerden que lo que está ocurriendo acá básicamente es, bueno, yo estoy eligiendo un rango de números aleatorios a tirar. Ese rango yo lo puedo sacar a partir del número máximo y el número mínimo que le escoge el usuario. Por ejemplo, si el usuario me escoge de 5 a 10 números aleatorios, yo puedo sacar ese rango restándole a 10, 5. Si tenemos 10, si a 10 yo le resto 5, nos da 5. Y tenemos que de hecho tendríamos un rango de 5, porque entre 5 y 10 hay 5 números. Pero hacemos un pequeño ajuste porque cuando el usuario nos dice que de 5 a 10 estamos implicando que van incluidos ambos, tanto el 5 como el 10. Y si tenemos un rango de 5 números, tenemos que vamos a tener uno de estos dos casos.
5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 y ya no más, porque vean que incluyendo el 5, de 5 a 9 tenemos 10 dígitos, perdón, 5 dígitos, o caso contrario, tendríamos un caso donde sería 6, 7, 8, 9 y 10 y ahí tenemos 5 dígitos. Entonces, tenemos que para ser inclusivo a los dos le agregamos un más 1 para que dé un total de 6. Y tenemos que entonces en la asignación tiramos un azar del rango que ya establecimos y le sumamos el número mínimo para establecer ese piso. ¿Por qué? Porque en nuestro ejemplo de números aleatorios de entre 5 a 10, tenemos que ya establecimos que el rango es 6, ¿verdad? Pero yo aquí estoy entonces tirando básicamente azar 6. Eso quiere decir que me va a tirar cualquier número de 0 a 5. Al yo establecerle ese ajuste de piso, siendo 5, tenemos que si el usuario, si azar me tira 0, le va a sumar 5 y se convierte en 5, es decir, nuestro valor mínimo establecido. Y si rango de, perdón, o si azar de rango 6 nos tira 5 como su valor máximo, porque recuerden que iría de 0 a 5, al sumarle el piso de 5 se convierte en 10 y habríamos ajustado nuestro valor aleatorio. Luego entonces tenemos que nada más nos muestra la matriz, tal y como ya lo hemos visto, pero usando el sí o sí no, como para que sea más compacto. Dicho y hecho, vean que funciona igual al ejemplo que vimos con el vector, pero ahora generalizado a una matriz, porque vean que la asignación es exactamente igual que con el vector. La única diferencia es que ahora utilizamos dos coordenadas, de renglón y de columna. Entonces, si yo escojo rango, no sé, de 8 a 10, para que no sea mucho, dicho y hecho, vean que me inicializó la matriz con valores de 8 a 10, incluyéndose, pero sin exceder ni ir más abajo, sin exceder el 10 y sin ir más abajo del 8. Y funciona para cualquier otro. El ejemplo que dimos, 5 a 10, ahí está, 10 máximo, 5 mínimo. ¿Vamos todos bien? El siguiente ejemplo viene un poco más complejo, entonces quiero asegurarme de que vamos todos bien. ¿Van todos conmigo hasta el momento? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, por favor levánteme la mano. Si algo no quedó muy claro, cualquier cosilla. Ok. Vamos entonces al siguiente. El siguiente es un ejemplo que básicamente suma y resta filas y columnas. Entonces es muy relacionado a la pregunta que me había hecho al principio, creo que había sido Carla. Entonces, vean que yo llego y defino ejemplo, sumadas, restadas, num filas, num cols y j como enteros, ¿verdad? Entonces vean que yo aquí tengo la lectura y la impresión y yo llego y digo, ¿cuántas filas tendrá el arreglo? Num filas. ¿Cuántas columnas tendrá el arreglo? Num cols. Llego y dimensiono según lo que me dice el usuario. La matriz ejemplo llega a estar teniendo una dimensión de num filas por num columnas. Vean que entonces ahora yo aquí tengo dos vectores. Tenemos que sumadas y restadas son vectores. Sumadas tiene una longitud de num filas. Es decir, sumadas es un vector que va a estar representando las filas de la matriz ejemplo. Restadas tiene una longitud de num cols. Es decir, restadas va a ser un vector que nos va a estar representando las columnas de la matriz ejemplo. Hagamos una pequeña pausa para recapitular, para que todos vayamos en el mismo paso. Según lo que sabemos entonces, bueno, tenemos varias variables, tenemos una matriz y tenemos dos vectores. Tenemos entonces que según lo que les he implicado, les voy a ir diciendo qué es lo que va a pasar. Al inicializar la matriz ejemplo, vamos a estar guardando en cada una de las celdas de la matriz sumadas la suma de los dígitos, o bueno, los números, a lo largo de las filas
de la matriz. En restadas, el vector restadas lo que nos va a estar guardando es la resta a lo largo de las celdas de las columnas de la matriz. Tenemos entonces que es un recorrido que va a ir restando cada celda de cada columna para guardarlo en este vector, y en sumada lo mismo, pero sumando a lo largo de los renglones, ¿cierto? Ok, vamos a irlo viendo. Hecho. Hagamos la pausa acá. Antes de seguir viendo el algoritmo, se los voy a demostrar ejecutado para que ya tengamos una mejor idea de qué es lo que está pasando. Antes de continuar y ver cómo se aplica la lógica. Entonces, digamos que yo quiero una matriz 4x4 y... cierto, no lo teníamos en azar. Yo debería modificar esto para que sea en azar. Hagámoslo un poco más pequeño entonces. Y hagámosla 2x2. Entonces, digamos 5, 10, 3, 6. Ahí está. Entonces, vean que me sale la matriz 2x2 es 5, 10, 3, 6. Fueron los valores que metimos, ¿verdad? Entonces, tenemos la suma de los elementos en cada fila es. Entonces, vean que de hecho, dicho y hecho, sumó 5 y 10, 15. 3 y 6, 9. La resta de los elementos en cada columna es. Entonces, vean que dicho y hecho, agarra a 5, le resta 3, se convierte en 2. A 10 le resta 6 y se convierte en 4. Vean lo curioso. No sé si ustedes esperaban que sumadas, como iba a estar representando la suma de filas, ¿verdad? No lo iba a estar tirando. Nuevamente, ¿verdad? Yo fui el que hizo la impresión. No crean que esto fue en automático. Ahorita lo vamos a ver. No sé si se esperaban que esto fuera a ser un vector horizontal y uno vertical. Y vean que quedó al revés. Vean que sumadas, más bien yo lo representé como uno vertical. ¿Por qué? Porque recuerden que las filas están compuestas por columnas y las columnas están compuestas por filas. Cuando yo les dije a ustedes que yo iba a estar sumando en este vector las filas, yo básicamente lo que hice fue esto. Yo agarré esta fila, ¿verdad? Y llegué y la sumé. Entonces, básicamente es agarrar cada columna de la fila y fusionarla. Entonces, lo que me quedó fue un vector en columna. Las restadas, vean que más bien lo que hice fue lo contrario. Yo agarré e hice la resta de esta columna y básicamente la fusioné igual a esta. Es decir, fui fusionando cada renglón de cada columna y nos quedó un solo renglón. Vean que dicho y hecho, la respuesta es la suma de todos los elementos en cada fila es. Y vean que entonces, como yo sumé todos los elementos en la primera fila, me quedó una fila de un solo elemento. Y acá la resta de todos los elementos en cada columna es, y vean que dicho y hecho, me quedó una columna, perdón, sí, una columna de un solo renglón en cada caso. Nuevamente, ¿verdad? Esto no significa que siempre tengan que concebirlo de esta manera. Yo concebí así este ejemplo para efectos del ejemplo. Ustedes perfectamente pueden trabajarlo como ustedes quieran. Recuerden que las sumas y restas de las columnas y los renglones no necesariamente tienen que ser siempre, digamos, todos en la misma fila o en el mismo renglón. Yo pude haberlo hecho de esa otra forma. Yo pude haber más bien sumado cada... ¿Cómo decirlo? Yo pude, en vez de, digamos, fusionar estos renglones, yo pude haber hecho que más bien fuera... No, perdón, acá. Sí, esta sería la resta. En vez de fusionarlos, yo pude haber hecho más bien que fuera unirlos todos. Bueno, estoy explicándolo muy difuso.
No, voy a intentar no enredarlos más y básicamente a lo que me refiero es, recuerden que ustedes son los que eligen cómo es que la matriz suma y resta a lo largo de la coordenada. Entonces, bueno, vamos a verlo. Inicializamos, ¿verdad? Vean que yo inicializo y ok, sí. Vean que primero estoy inicializando los vectores todos en cero, ¿verdad? Entonces yo inicializo sumadas, todo en cero, yo inicializo restadas, todo en cero. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vean que entonces yo llego y le digo, para i teniendo un valor de j hasta el número de filas menos 1, y j, perdón, i teniendo un valor de 0 hasta el número de filas menos 1, y j teniendo un valor de 0 hasta el número de columnas menos 1, hacer, y aquí era donde me iba preguntando, ingrese el dato ij con números entre 0 y 50. Entonces, tenemos que la respuesta la lee en el ejemplo, en el de subíndice ij, y vean la asignación, dice, sumadas y obtiene el valor que ya tenemos en sumadas más el ejemplo IJ. ¿Por qué? Porque recuerden que yo voy a estar recorriendo esto solamente una vez. Entonces, básicamente yo aquí estoy haciendo por cada avance a lo largo del bucle, yo estoy haciendo 0 más el valor que acabamos de contestar. ¿Por qué no estoy haciendo una asignación directa? Podríamos hacerlo, pero en este caso estoy haciéndolo con una suma, como para sencillamente estar haciendo la asignación directa. Perdón, para sencillamente no estar haciendo la asignación directa, más bien, perdón. Vean igual, continuando. Vean que acá llego y tengo una evaluación. Si i es igual a... De hecho, esto debería ser igual, no obtiene. Si i es igual a 0, entonces tenemos que restadas en la celda j obtiene ejemplo ij. Si no es 0, entonces restadas en la celda j obtiene restadas j menos el ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué hicimos esa asignación así tan extraña? Ahora sí, chiquitillo. No, pero sería uno por uno. Da. Veanlo acá, digamos. Estamos en el renglón 0, ¿verdad? Ojo que i representa 0. Si estamos en el renglón 0, entonces, si i es, si estamos en el renglón 0, a cada renglón, cada j, bueno, a cada columna, a lo largo de la columna, perdón, no en cada renglón, sino a lo largo del renglón, le estaría asignando el valor normal, en este caso 2 y 3. Si no, entonces sería el valor restado. Ya casi son las 9. Es que no les quiero. Ok. Este ejemplo lo debería haber dejado para otro día en realidad. Porque esto sí me gusta mucho como que lo vean. Porque es precisamente ejemplifica todo. Hagamos esto. Les voy a, al final les voy a pasar este ejemplo y los voy a dejar que lo piensen y lo mediten. Y bueno, es que la siguiente semana vemos. Ahí vemos, ahí vemos. Es que este ejemplo de verdad me gusta mucho como que lo piensen. Porque tiene mucho que ver con eso de las fórmulas y las lógicas de las matrices.
Y no me he dado cuenta que ya son las 9. Entonces, se los voy a dejar ahí. Pero sigamos viendo la lógica del algoritmo. Vean, llega y me dice escribir matriz num filas multiplicado columnas, es decir, la matriz X, num filas por num columnas es, y me hace la escritura, nada más que aquí la tenemos directa, ¿verdad? Ejemplo IJ, la suma de hace de todos los elementos de la fila es, y me recorre a lo largo del vector, y luego también me hace exactamente lo mismo, pero me recorre a lo largo del vector. Qué raro es. No, seguro fue una de esas veces que modifiqué el ejemplo y lo salvé. Del vector de restadas. Vean que sin embargo la diferencia es que yo acá no utilicé el sin saltar, entonces me lo escribe como una columna y este otro vector me lo escribe como un renglón. Ok. Ya son las 9. ¿Alguien quedó con alguna duda? Que no sea que les diga esto, porque es que de verdad esto me gusta mucho como que tomarle, o que lo resuelvan, o yo tomarme el tiempo como para explicárselo. Para explicarlo. Entonces por eso no quiero como que explicarlo rápido, sino que me gusta como que travesearlo para que ustedes vayan viendo la diferencia y cómo se va modificando el vector. Digamos, les voy a dar una pista de por qué me gusta. Contémoslo otra vez. 5, 3, 10 y 2. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago la asignación directa? Apa. Qué molesto que decir eso. Si yo hago la asignación directa. Ah. Ahí está. Vean lo que pasó ahí. Vean que acá, a 5, le restó 10. Vean que acá. El 10 y el 2 me los mandó como si nada. Por otro lado. Sí, son los medidos. Casi que me estoy yendo a la explicación, pero no importa. Si yo lo dejo así. Si hago la resta. Vean que ahora más bien se convirtió en un menos 15 y esto en un menos 5. Es decir, vean que básicamente los asignó y los convirtió en negativo. Qué curioso, ¿verdad? Vean acá más bien incluso lo que pasó. Nada más tiró. El 3 y el 2. Este ejemplo es muy bonito, la verdad. Es un poco más complejo. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que está ocurriendo? Porque esto es justamente lo que yo les venía diciendo, el tipo de ejemplos que yo les digo que ustedes pueden utilizar para comenzar a travesear y comprender la lógica de las matrices. Qué lástima que me cogió tanto tiempo para llegar a este ejemplo, de verdad. Este es uno de mis favoritos. Me gusta montones siempre, porque la gente siempre también se nos queda así como pensando mucho. Y eso es justamente lo que necesito que hagan, que piensen. Ya voy a acabar la sesión. Nada más quiero ver si a alguien se le ocurre tirarme como por lo menos ahí algo, alguna idea, alguna teoría. A ver que me digan qué está pasando. Recuerden que sumadas y restadas inician en 0 todos. Y aquí hacemos asignaciones. Sumadas, más ejemplo, y J. Si yo hago una
una asignación directa, va a ser una asignación directa, ¿cierto? Pero ¿por qué? Si yo sumo sumadas más IJ, lo arregla. ¿Y por qué acá tengo que hacer esa pequeña asignación? Que ya alguien por lo menos me tiró una teoría. Vamos a ver, José Andrés me dice, sumó el 15 y el 5 y los tiró negativos. Sí, eso fue lo que pasó. Pero ¿por qué? Bueno, no importa. Si me quedo en esta nos va a dar las 9:30. Entonces, hagamos lo que les dije que iba a hacer. Les voy a pasar el ejemplo para que lo analicen y piensen. Lo dejé, sí, lo dejé corregido. Asignación con suma, ajá. Si cero, entonces asigna y si no, no está. Ok, excelente. La respuesta está al frente de ustedes, es ese tipo de cosas. ¿Vieran qué es eso? La respuesta está al frente, al frente. Es demasiado obvia, pero como uno no está acostumbrado a pensar con este tipo de lógica, uno no la ve. Recuerden que yo recorro, les voy a dar esa pista para que lo analicen después. Yo recorro la matriz por cada renglón a lo largo de cada columna, mientras que el vector es lineal. Y recuerden que yo estoy haciendo una asignación directa, ¿verdad? Yo estoy haciendo una asignación. Vean que yo no hago más asignaciones. Yo después de este yo imprimo de una vez. Entonces yo aquí estoy haciendo la asignación de las sumas y de las restas. Y la estoy haciendo en la misma iteración que estoy asignando la matriz. Es decir, vean que yo no me estoy esperando a inicializar toda la matriz para... Aquí está, perdón. Vean que yo aquí inicializo la matriz, ¿verdad? Y no me estoy esperando a ir a otro para hacer la asignación de las sumas y las restas. Probablemente eso lo haría mucho más fácil, pero la idea del ejemplo es que practiquen la lógica de matrices. Entonces vean que justo después de que yo inicializo la matriz, cada celda de la matriz, yo voy haciendo de una vez las asignaciones de los vectores, que se supone que estamos sumando y restando a lo largo de las columnas y los renglones. Pero bueno, ahí se los dejo para que piensen. No se los puedo pasar todo, me lo imaginé. En un futuro, más adelante, no se preocupen si no logran encontrar la respuesta. Yo tengo planeado volver a este ejemplo y podemos ver la respuesta. Vean que de hecho nos faltó un ejemplo más también. Entonces, tiempo para practicar va a haber. Por el momento se los paso para que lo puedan analizar y encontrar la respuesta. Ok, entonces, alguien que haya quedado con alguna dudilla, Andrés me dice, Pablo, le tengo una cuarta pregunta, está difícil. Mi cuarta pregunta es, ¿por qué cuando restas 80 menos 115 te da 35? Pero si lo haces manual, te da 36. Lo haces en la calcu, Excel y PSInt te da 35, pero restas manual y da 36. ¿Cómo así? Hmm. Todo suena algo más un toque como de matemática, no tanto yo. Digo, no tanto yo, no tanto código, pero curioso, eso es algo que yo nunca había notado. Pero 80, faltarían 20 para llegar a 100 y luego 15 más, 35. Si 80 le faltan 35, ¿no? 80 más 35 es 115. Entonces, en teoría, 80 menos 115 debería dar menos 35. ¿Por qué manual te daría 36? En código de dosar pasa, para los compañeros estén atentos. No, 36. Bueno, es que yo lo hice inverso, yo lo hice como suma, porque digamos, a 80 le faltan 20, ¿verdad? Para llegar a 100, y a 100 le faltan 15 para llegar a 115, y 20 más 15 es 115. Perdón, y 20 más 15 es 35, perdón. 20 más 15 es 35. No, al revés. Y 80 sería, vamos, 0,80, 115.
Hagámoslo como en la escuela, ¿sí? Porque sí. 5, 7. Estaba 5 menos 1. No. Pero se convierte. Qué molesto. Honestamente, les voy a decir cómo era el algoritmo de escuela. No sé. Yo estoy tan acostumbrado, la verdad, a restar a mente. Es que a mente sí me da, pero yo usualmente lo que hago es eso. Es como las sumas. Daría 0. Es que sí, digamos, estamos teniendo que esto sería básicamente como restarle 80 a 115. Porque tenemos que tiene que recorrer 80, digamos, si estuviéramos restando, tendríamos que recorrer 80 de los 115 y luego restar el resto y lo que nos queda del resto sería 35. Entonces sería como básicamente hacer 0 menos 35 y 0 menos 35 es menos 35. Contando manual, contando manual honestamente me daría demasiado rato y ya son las 9 y 10. Entonces hagamos esto, lo voy a hacer pero después de la grabación porque si no la grabación nos queda muy larga. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Ya ahorita voy con esto, pero no quiero que nos quede eso así tan largo en la grabación. ¿Alguien tiene alguna otra duda referente a lo que vimos hoy? Si alguien está escribiendo, levánteme la mano, porfa, para yo saber. ¿No? Ok. Bueno, entonces asumo que vamos bien, si no igual ahí me la escriben, pero voy a estar cerrando ya oficialmente la sesión. Entonces, muchas gracias por haber asistido el día de hoy, espero les haya sido de provecho, perdón. Estaríamos continuando entonces ya con el tema de subprocesos el martes y el sábado. Y luego la siguiente semana podríamos comenzar a retomar con todos los ejemplos que nos hicieron falta, tanto de vectores como de matrices y de subprocesos para seguir practicando. Entonces, nuevamente, muchas gracias por haber asistido. Recuerden que la sesión está siendo grabada y la subimos al canal de YouTube de la cátedra, pero igual en ese canal ustedes podrán encontrar otros tipos de ejemplos de otros cursos y otras tutorías y de este mismo curso, que no son solamente mis sesiones, para que ustedes puedan estarle sacando provecho. Entonces, nos estaríamos viendo nuevamente este martes a las 7. Muchas gracias por haber venido y muy buenas noches. Vamos a acabar la grabación.